a la casa de la justicia. Deslizándose cautelosamente por el portal de una casa de Christoph, la capital del distrito de Okaloosa, en el estado de la Florida, el asesino levantó la pistola y apuntó a través del cristal de la ventana. Sentado a 2 metros de esta, Les Wilson, padre de 6 hijos y candidato a alcalde del distrito, oía un programa de radio en compañía de su esposa y su suegro. En la habitación contigua estaba Ray Wilson, que tenía entonces 12 años de edad. Eran las 8:05 de la noche del 15 de marzo de 1940. El asesino apretó el gatillo. Al oír el estampido, corre Ray a la sala y ve en el suelo el ensangrentado cadáver del padre. Horas después, en casa de un primo, pasa el niño la noche gimiendo, temblando y forjando planes. Algún día hará lo que su padre hubiera hecho. Acabará con la delincuencia de Okaloosa. Esa misma noche se propone llegar a ser el alcalde. En el distrito de Okaloosa, que en 1940 tenía 12.900 habitantes, imperaba la corrupción. Las máquinas tragamonedas funcionaban en muchos establecimientos de comercio. Raros eran los bares y los salones de billar, en que no había garitos. La fabricación y venta al menudeo de aguardiente en Matute se llevaba a cabo a la luz del día. Todos estos negocios ilícitos dependían de una camarilla, cuyo ascendiente era considerable en los círculos oficiales. La gente de bien se hallaba expuesta a los atropellos de matones que la asaltaban y golpeaban en mitad de la calle. No pasaba año sin que hubiese muertes, sin que desapareciesen de la noche a la mañana personas de la nada que volvía a saberse. Y las autoridades no llegaban nunca a esclarecer ninguno de estos delitos. ¿Por qué no remediaban los hombres honrados semejante estado de cosas? Uno de los comerciantes de Christoph lo explica al decir: reinaba el temor. Quien hablase contra la camarilla se exponía a que lo llevaran a presencia a uno de los jefes de ella, y el cual lo miraba de arriba a abajo y acariciando el revólver que le pendía del cinto. Le aconsejaba al imprudente que no siguiera buscándole 3 pies al gato. Y vaya, si surtía efecto el consejo aquel. La excepción había sido Liz Wilson, con sus gafas y su corta estatura. No tenía nada de imponente en su aspecto, más poesía, entereza de ánimo suficiente para desoír los consejos de la camarilla. Despreciaba los garitos y el matonismo, y supo demostrarlo en 1930, cuando fue jefe de policía de Christoph. Entonces los maleantes tuvieron buen cuidado de mantenerse fuera de los límites de su jurisdicción. Los del Lampa lo detestaban, pero su convicción de que la ley debía ser respetada por todos le granjeó multitud de amigos. Muchos son, por otra parte, los hombres y mujeres que todavía recuerdan las bondades que tuvo para con ellos. Era propietario de una empresa de taxis y más de una vez puso sus coches a la disposición de los enfermos, ya para llevarlos al consultorio del médico, ya para traerles a sus casas medicinas o provisiones, sin aceptar nunca remuneración por estos servicios. Al presentar Liz Wilson su candidatura en las elecciones para alcalde, todos dieron por seguro que saldría electo. Pronto comenzó a rumorearse que no viviría para tomar posesión del empleo. A Fox Wilson, hermano de Liz, le intimaron que así sucedería. Yendo yo por la calle 2 semanas antes del asesinato, cuenta Fox, una voz conocida murmuró a mi espalda: adviértale a su hermano que hay quienes traman su muerte. Así lo hice, recuerda Fox. Le insinué a que Liz acaso sería prudente que retirara su candidatura y se marchara a otra población, pero él, después de pensar un rato, me dijo: no miré. Tengo aquí mi casa, aquí he vivido y aquí moriré. En la semana siguiente, el asesinato le era imposible a Ray, el huérfano de 12 años, contener las lágrimas. Recuerda hoy que en aquellas noches, oyendo sollozar a la madre viuda en la sala vecina,
se decía él. Lo único que yo puedo hacer es aguardar el día en que tenga edad para ser alcalde. En tanto que Ray iba haciéndose hombre, Fox Wilson continuaba buscando indicios que le pusieran sobre la pista del asesino. La mayor parte de ellos, inclusive los cartuchos vacíos de las balas utilizadas, desaparecieron de la caja del juzgado. En octubre de 1940, el gobernador Fred Cone nombró una comisión investigadora encargada de allegar pruebas, pero no se descubrió nada. En 1949, el gobernador Fuller Warren estimó que el caso no era susceptible de esclarecimiento y que no debía, por tanto, ocasionar nuevos gastos al erario. Pero a Fox no dejaba de decepcionarle. Con frecuencia despertaba a Ray en la noche para ir en automóvil a cualquier rincón del distrito, en donde, según había oído decir, vivía una persona que estaba enterada de algo. En 1946, al concluir los estudios de la segunda enseñanza, Ray ingresó en el ejército, destinado a la infantería. Sirvió 2 años en Corea. De vuelta en Christophe, estuvo empleado 12 meses en una tintorería. Pasó luego a Port St. Joe, Florida, en donde trabajó en una fábrica de papel. En 1950, contrajo matrimonio y previno a Virginia, su esposa, que no renunciaba al propósito de ser algún día alcalde de Okaloosa. Hombre inteligente y laborioso, Ray hizo rápidos progresos en su empleo de la fábrica de papel. Le sonreía un porvenir seguro para él y los suyos. Sin embargo, decía Virginia, no estaba contento. Casi todos los fines de semana recorríamos en automóvil los 230 kilómetros que nos separaban de Christophe. Por fin un día, le dije a Ray, más vale que avises a tus jefes que hemos decidido irnos a Christophe. Tú no estarás tranquilo mientras no hayas presentado tu candidatura para alcalde. En 1953, establecido en Christophe con su esposa y su hijo, Ray consiguió dinero a préstamo y fundó una tintorería que llegó a ser la más acreditada de la población. A principios de 1956, juzgó propicia la ocasión para presentar su candidatura. Con gran sentimiento de sus amigos, puso en venta la tintorería a fin de conseguir dinero con que hacer frente a los gastos de la campaña electoral. En los comienzos de la campaña no hubo un solo político, ciudadano influyente ni hombre de negocios que apoye su candidatura. Por espacio de 2 meses, desde muy temprano hasta bien entrada la noche, Ray se consagró a la consecución de votos. Su programa era la sencillez misma, imparcialidad y eficacia en el cumplimiento de la ley. Nunca hacía alusión al asesinato de su padre. A medida que iba ganando fuerza la candidatura de Ray Wilson, crecía tanto en su familia como en sus amigos el temor de lo que esto pudiera acarrearle a él. En varias ocasiones hubo quienes lo amenazaron advirtiéndole que anduviese con cuidado y llegaron a ofrecerle $10,000 a cambio de que se retirase de la lucha. Pero él siguió en la brecha y al fin alcanzó la victoria. A los 28 años de edad, fue el alcalde más joven del estado de la Florida. Tomar posesión del cargo y dar comienzo a la limpieza del distrito de Okaloosa fue todo uno. El procedimiento que empleó era sencillo. Detenía a la persona que violaba la ley. La víspera del día en que el alcalde Wilson entró a ejercer, los propietarios de la mayor casa de juego que había en Okaloosa se marcharon fuera del distrito. Otros dueños de garitos o de negocios de fabricación y venta de aguardiente de Matute, después de haber intentado sobornar al nuevo funcionario, estimaron más prudente poner fin a sus actividades. El alcalde trabajó incansablemente durante 6 meses en reorganizar el personal de 10 hombres que constituía la fuerza policíaca, así como en barrer el distrito a los maleantes y las máquinas tragamonedas, y en perseguir de manera ejemplar la fabricación clandestina de aguardiente. Resultado de todo ello fue, en el hasta entonces corrompido distrito de Okaloosa, imperaron la ley y el orden como en el más tranquilo del estado de la Florida. Conseguido este objeto, encaminó Ray Wilson sus esfuerzos a la solución del caso que tanto él mismo como su familia y sus amigos habían deseado esclarecer desde hace tiempo. ¿Quién mató a Liz Wilson?
La empresa presentaba muy serias dificultades. Lo primero a que debía atender Wilson era a las diarias obligaciones de su empleo. De este modo, aunque el esclarecimiento de aquel asesinato formase en realidad parte de tales obligaciones, forzoso le fue dedicar a ellos las noches y los fines de semana. Solicitó la ayuda de Walter Steinsiek, jefe de la sección de identificación de la vecina ciudad de Pensacola. A mi entender, cuenta Steinsiek, iba a ser inútil cuanto se hiciese. Habían transcurrido 17 años. Más Ray sostenía que después de tanto tiempo de impunidad, el asesino se sentiría seguro y probablemente viviría cerca. Y yo acabé por convencerme que así sería. Ray Wilson y Walter Steinsiek diéronse a repasar los empolvados antecedentes del caso. Investigaron y hubieron de descartar por inconducentes los rumores e indicios de que había habido conocimiento hasta entonces. Llevaba Ray meses de infructuosas indagaciones cuando dio con la pista que conducía a dos hombres a quienes conocía desde la infancia, los hermanos Jess y Doyle Kyson. Un detalle le llamó especialmente la atención. Poco después de haber ocurrido el crimen, la posición económica de los hermanos mejoró de repente. Sospechó, pues, que podrían ser asesinos pagados. Más sucedió que cuantas diligencias se hacían a fin de hallar pruebas que confirmasen las sospechas eran otros tantos fracasos. Inútil fue que Ray y Steinsiek recorriesen en 6 meses 14.500 kilómetros, yendo en automóvil de un lado a otro, en busca de testigos. La mayoría de las personas interrogadas rehusaron responder, temerosas de comprometerse. Otras nada sabían de lo que se les preguntaba. En el mes de julio de 1957, Steinsiek juzgaba que la investigación no daría fruto. Después de haber hablado con más de 100 personas, seguimos sin pruebas en qué fundar la acusación, decía Steinsiek. Ray con todo rehusaba darse por vencido. Mientras seguía buscando pruebas, frecuentaba el trato de los Kyson como de costumbre, sin que en ningún momento su actitud delatara sus sospechas. Ellos sabían que yo trataba de desenmascararlos, dice Ray, y estaban aunque se esforzasen en disimularlo con el alma en un hilo. Pero no me preocupaba la idea de que pusieran tierra de por medio. Salir huyendo habría sido lo mismo que confesarse culpables. El primer dato que prestó alguna esperanza fue relativo a Mattie, una conocida de los hermanos Kyson, de la cual se decía que llegó a enterarse de sus planes. Mattie desapareció del distrito de Okaloosa, a poco de cometido el asesinato, y nadie había vuelto a saber de ella. Ray y Steinsiek dieron con la madre de la joven, la cual les manifestó que su hija había cambiado de nombre 2 veces y se hallaba en San Antonio, Texas, donde trabajaba de enfermera en un hospital. Cuando Ray y Steinsiek hablaron con ella, se negó a prestar declaración. «Me da miedo», les dijo. «Podría traerme consecuencias terribles», confesó. No obstante, que estando ella con Jess en un café una media hora antes del asesinato, Doyle entró apresuradamente diciendo: «Hemos cambiado de plan. Se va a hacer esta noche. ¡Vámonos!». Salió con Jess, y Mattie notó que ambos iban armados. Agregó que, cometido el crimen, ambos la golpearon brutalmente, con una vara a la vez que le advertían que pusiese punto en boca, que unos años después, yendo ella en automóvil con su marido, le dispararon unos tiros, y que por todo ello decidió marcharse de Crisville y procurar que nadie supiese a dónde había ido. «Si usted declara, podremos hacer que juzguen a los asesinos de mi padre», suplicó Ray, que la animó añadiendo: «Y yo cuidaré de protegerla a usted debidamente. Prestaré declaración», convino al fin Mattie. «La verdad, tengo miedo de hacerlo, pero todos estos años he estado deseando revelar lo sucedido aquella noche para quedar así con la conciencia tranquila». Se halló más tarde otra importante testigo. Una mujer declaró haber oído, pocos días después del asesinato, una conversación en la que Jess Kyson admitió haber dicho a varias personas que él era el autor del crimen. Y al preguntársele, sin efecto, era así. El sospechoso había prorrumpido en sollozos, al parecer de arrepentimiento, sin atinar a dar una respuesta concreta. Al cabo de un año de prolongadas pesquisas, dieron con la telefonista que, según decirles, oyó a uno de los sospechosos en momentos en que llamaba a un café cercano a la parada de taxis para averiguar si Liz Wilson conducía el automóvil esa noche. La telefonista se mostró pronta a declarar. Hallaron asimismo unos 20 testigos más, hombres y mujeres, que habían visto esa noche a los 2 sujetos seguir a Liz Wilson cuando él regresaba a su casa. Durante la investigación, varios individuos preguntaron a Ray Wilson si no
no temía correr la misma suerte que su padre. Para prevenir un atentado, Ray hizo saber que diversos ejemplares de las declaraciones y sus comprobantes reposaban en manos de diferentes personas. En junio de 1958, al cabo de 18 meses de averiguaciones durante los cuales recurrió 32.000 kilómetros en automóvil e interrogó a más de 200 personas, acudió Ray Wilson a la sala del gran jurado de Crestview para manifestar: "Quiero presentar pruebas relativas a la muerte de Liz Wilson". En sucesivas sesiones secretas oyó el gran jurado declarar a Ray Wilson y a Walter Steinseck y a buen número de otros testigos. Estudiado el caso durante 15 días, llamaron a juicio a los dos hermanos Kayson. En noviembre los declararon culpables de homicidio con premeditación. En febrero de 1960, el Tribunal de Apelaciones del Estado de la Florida confirmó por unanimidad la sentencia. "Hemos llegado al fin", comentó Ray. "No me causa alegría, sino únicamente una sensación de sosiego". Y otro tanto le sucedía a todas las personas honestas del distrito de Okaloosa. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.